Bien, jóvenes, arrancamos. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio que está asociado a lo que es descenso de temperatura. ¿Ya? Nos van a facilitar seguramente el contexto del problema, que está representado de la siguiente manera. Nos dicen que si la temperatura del aire, acá nos están dando un dato de la temperatura del medio, que va a ser 20 grados centígrados, y nos indican que un cuerpo se va a enfriar en 20 minutos, desde 100 grados centígrados a 60 grados centígrados. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿En cuánto tiempo su temperatura va a descender hasta llegar a 30 grados centígrados? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá es un problema de cambio de temperatura. Cambio de temperatura. En ese problema, bueno, tenemos que aplicar el modelo que les había facilitado anteriormente. Si no me equivoco, teníamos esto de T. El cambio de temperatura no es más que no es más que la proporcionalidad directa de una constante K que va a estar en función a la temperatura menos la temperatura del ambiente, si no me equivoco, ¿no? Creo que esto es al revés, o en todo caso, en muchos problemas les van a facilitar que esto sea valor absoluto. A partir de esto deducimos esta fórmula que tenemos acá. La temperatura en función al tiempo va a ser igual a la temperatura del ambiente más la exponencial elevado a una constante de proporcionalidad multiplicado por el tiempo, y acá tenemos una constante adicional. ¿Ya? En algunas bibliografías van a encontrar seguramente algo parecido a lo siguiente. TA menos temperatura inicial menos T multiplicado por E a la KT, algo por el estilo. ¿Ya? Pero bueno, yo voy a seguir el video que anteriormente les he mostrado y voy a aplicar la lógica que les mencioné. ¿Ya? Entonces, a partir de acá nosotros tenemos que ponernos en un punto de la historia, ¿no? Es decir, graficar la forma en que se está llevando adelante los procesos. ¿Ya? Entonces, nos dicen que ahorita un cuerpo, yo que sé, un determinado cuerpo, está sometido a la temperatura de un ambiente. Este ambiente tiene 20 grados centígrados, ¿no? Este cuerpo nos dice que en 20 minutos, desde 100 grados centígrados, va a cambiar a 60 grados centígrados. Entonces va a haber un descenso. Va a haber un descenso de temperatura. Entonces, acá en este tiempo, en el primer tiempo, donde vamos a asumir que esto es tiempo cero, tenemos una temperatura inicial, ¿sí? Después nos dicen que está transcurrido un tiempo determinado, este tiempo 1, que está acá. El cuerpo se enfría en 20 minutos, es decir, que en un tiempo cero, cronometrando, tras haber pasado 20 minutos, el cuerpo se va a enfriar. Dice que desde 100 hasta 60, es decir, que transcurridos los 20 minutos, esto llegaría a ser una temperatura 1, equivalente a 60 grados centígrados. Pero adicionalmente nos dan el siguiente dato, dice que empieza en 100 grados centígrados. ¿Ya? Bueno, ahora nos preguntan, ¿en cuánto tiempo su temperatura descenderá hasta 30 grados centígrados? Es decir, que acá vamos a tener otro punto de evaluación, un tiempo 2, ¿sí? Que no sabemos qué es lo que nos están pidiendo, y que se asume que en este tiempo 2 la temperatura debería llegar a ser 30 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, hasta este punto hemos logrado determinar diferentes puntos de historias, ¿no? Acá tenemos un punto de historia, acá tenemos otro punto de historia y acá tenemos otro punto de historia. En este punto de historia nos están pidiendo que determinemos el tiempo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es representar con un análisis sencillo. ¿Ya? A ver, vamos a... Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuestra fórmula y empezar a plantearnos. ¿Ya? En el primer punto de historia, en el punto A, en este punto A, en esta historia A, nosotros sabemos que para un tiempo cero, sabemos que la temperatura del cuerpo es igual a 100 grados centígrados. Entonces, partimos de la fórmula. Es decir, que en un tiempo T, que va a ser un tiempo cero, que es cero en pocas palabras, esto va a ser igual a la temperatura del ambiente, que en este caso tendría que ser 20 grados centígrados, ¿no? Más la exponencial elevado a una constante K multiplicado por el tiempo, que en este caso, el tiempo cero va a ser cero, ¿no? Multiplicado por una constante. Muy bien, entonces nosotros readaptamos la fórmula y tendríamos T en cero, en un tiempo cero, va a ser 20 más la exponencial elevado a K
multiplicado por 0, por una constante, ¿no? En ese sentido, nosotros sabemos que k por 0 va a ser directamente 0 y e a la 0 va a ser directamente 1, ¿no? Entonces sabemos que el tiempo, en el tiempo 0 tenemos una determinada temperatura que está basada desde este punto de la historia. Entonces sabemos que en ese punto de la historia la temperatura es 100. Entonces reemplazamos 100, que va a ser igual a 20, más 1 por C, que en realidad vendría a ser esto así, ¿no? Entonces sabemos que acá C va a ser directamente 100 menos 20, que en realidad nos va a proporcionar 80. Entonces ya tenemos el valor de esta constante que requeríamos para plantear el problema. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos asumir lo siguiente. Hasta este punto, sabemos que la temperatura de este cuerpo en cualquier tiempo va a ser igual a la temperatura ambiente. Pero lo podemos representar ya directamente. La temperatura ambiente es 20 más 80 E a la K por T, ¿no? Hasta ahí tenemos ya una pequeña parte de nuestro modelo representado. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir planteándonos otro punto de historia. En el punto B, ¿ya? En el punto B, sabemos lo siguiente. Sabemos que la temperatura en este punto va a ser 60, ha descendido, pero ha tenido que transcurrir un tiempo de 20 minutos. Entonces, en esa historia, nosotros podemos plantear lo siguiente. La temperatura en un tiempo 1, que es equivalente a 20 minutos, es igual a 20, ¿no? La temperatura del ambiente, más E elevado a la constante K multiplicado por ese tiempo de evaluación, que en este caso el tiempo 1 va a ser 20, multiplicado por la constante, que en realidad para nosotros es 80. De acá, reacomodando, tendríamos lo siguiente. La temperatura en 20 sabemos que va a ser 60. 60 va a ser igual a 20, la temperatura del ambiente, más la exponencial. Bueno, acá podemos colocar directamente esta constante 80, multiplicado por la exponencial elevado a K por el tiempo de evaluación, que en este caso va a ser 20. ¿Sí? Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Como ya tenemos una fórmula, en esta fórmula del punto de historia B, tenemos que determinar cuánto vale K, ¿sí? Porque es la única incógnita que tenemos acá. Entonces lo que hacemos es pues resolver. Entonces este 20 que está acá podría pasar al otro lado con signo cambiado y haciendo operaciones sería 60 menos 20, sería 40, esto es igual a 80, multiplicado por E, 20K, ¿no? Entonces a partir de ahí, lo que tendríamos que hacer es determinar cuánto vale K. Entonces, de acá tendríamos 40 sobre 80, este 80 pasaría al otro lado como división y 40 entre 80 va a ser directamente un medio. Un medio E a la 20K. Bien. Nosotros tenemos que despejar la incógnita que hace referencia a la variable K. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como en este miembro tenemos la exponencial, nosotros podemos aplicar directamente lo que es logaritmo. Entonces, bueno, yo lo voy a plantear acá. Tendríamos logaritmo de un medio, estoy aplicando logaritmo en ambos miembros, va a ser igual a logaritmo de la exponencial de 20 por K. Entonces sabemos que para hacer desaparecer la exponencial, el logaritmo es su operación contraria. De esa manera nos permitiríamos simplificar estos elementos y a partir de ahí tendríamos que el logaritmo de un medio es igual a 20K. ¿Sí? Una preguntita. Dime. En el T0, el que dice 100 igual a 20 por la constante, ¿no pasaría a dividir? ¿Por qué le resto 100 menos 20? A ver, vuelve a preguntar. En el T0, Ya, acá. 100 igual a 20 menos C, dice, ¿no? No. Digo, 20 por C. 20 por C, sí. Y al Ya. C igual 100 menos 20, ¿no sería dividido? Acá. O sea, acá es suma, ¿ya? Acá Ya. estamos representando, tal vez me he saltado directamente, esta es la fórmula, tienes un término que vendría a ser esto, tienes este 20 que vendría a ser esto, más esta exponencial multiplicada por K. Ahora, esta exponencial, como estamos evaluando en 0, va a ser directamente 1.
pero este término está siendo multiplicado por la constante c. Entonces acá tendrías 1 por c. Entonces tendrías 120 más c. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Muy bien. Seguramente se me fue a colocar el signo y por el tema de la tableta algunas veces no lo escribo tan bien que digamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, volviendo, ya en la evaluación de este segundo caso para encontrar la constante k, estaríamos en este punto, ¿no? Habríamos deducido ya esta fórmula, donde sabemos que el logaritmo de un medio es igual a 20 por k. Entonces acá lo que nos interesa es descubrir cuánto es el valor de la constante k. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es despejar simplemente, ¿no? A ver, vamos a hacer un poquito de espacio acá para poder... Listo. ¿Ya? Muy bien, entonces, de acá, despejemos la constante k. K vendría a ser simplemente, como es una multiplicación, en el otro lado tenemos logaritmo de un medio, ese 20 pasaría a dividir, entonces tendríamos 1 sobre 20 logaritmo de un medio. ¿Ya? Para evitarnos trabajar con valores negativos, podrían hacerla desglosar el logaritmo de un medio. Como tenemos un logaritmo de una división, eso se puede representar como una diferencia de logaritmos, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hacer, directamente vamos a asumir esto en fórmula. ¿Ya? Perfecto, ya hemos evaluado 2 puntos de nuestra historia, ¿no? Esto es importante, si tú logras ubicarte y trazarte bien la historia del problema, la resolución del problema va a ser intuitiva. Ya hemos hecho este punto y vámonos a este otro. En este otro tenemos que encontrar el tiempo en función a la temperatura que ya nos dan, es decir, que queremos saber en qué tiempo ha llegado a descender ahora a 30 grados centígrados desde el punto desde 100. Sabemos que transcurrido 20 minutos ha descendido 60. Ahora, ¿en qué tiempo va a alcanzar una temperatura de 30 grados centígrados? Entonces, planteamos ahora eso. ¿Ya? A ver, vámonos ahora a la parte inferior. Acá. Entonces, para plantear esto, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. En el punto C, tenemos lo siguiente. Sabemos que la temperatura ahora va a ser 30 grados centígrados para un tiempo que desconocemos. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos volver a replantear, bueno, no replantear, sino reutilizar nuestra fórmula. Sabemos que la temperatura en un tiempo t es igual a, aquí habíamos dicho la temperatura del ambiente, que es 20, más la constante C, 80, multiplicada por E a la constante K, pero la constante K ya la tenemos, ¿no? Sabemos que es 1 sobre 20 logaritmo de un medio, esta constante K, que te lo he marcado acá con amarillo, multiplicado por el tiempo. En este problema teníamos el tiempo, pero acá no lo tenemos, entonces lo que queremos descubrir, entonces vamos a colocar directamente la variable independiente, ¿no? Muy bien, entonces a partir de esto, sabemos que este tiempo t en la evaluación de este problema, en este punto, vale 30, entonces reemplazamos, tendríamos 30 es igual a 20 más los 80 exponencial de 1 sobre 20 logaritmo, bueno, el logaritmo de un medio lo voy a tratar directamente como 0,5 por t. ¿Ya? Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es despejar la variable t, ¿no? Que no nos va a complicar demasiado si es que nosotros aplicamos también concepto de logaritmos, pero reacomodemos nuestra fórmula para poder hacerlo de manera sencilla. Este 20 que está acá puede pasar al otro lado con diferencia, ¿no? Entonces tendríamos 30 menos 20, que vendría a ser 10, más, perdón, esto sería igual a 80. Este 80 también podría pasarlo, ¿no? Bueno, lo represento entre 80 exponencial de 1 sobre 20 logaritmo de 0,5 por t. Este 80 que está acá lo voy a pasar a dividir. 10 entre 80 va a ser 1 octavo. Que esto es igual a la exponencial de 1 sobre 20 logaritmo de 0,5 por t. Nuestra variable incógnita está
en el exponente de la exponencial. Entonces necesitamos hacer desaparecer la exponencial. ¿Cómo hacemos desaparecer la exponencial? Bueno, lo voy a hacer acá. Sabemos que para hacer desaparecer la exponencial podemos aplicar logaritmo en ambos miembros. Entonces yo aplicaría logaritmo de 1/8. 1/8 es 0,125, ¿no? Entonces haría 0,125 es igual a logaritmo de la exponencial de 1 sobre 20 por el logaritmo de 0,5 por t. Entonces, en ese sentido, el logaritmo se simplificaría con la exponencial, ¿no? Entonces yo tendría ahora la siguiente representación. Logaritmo de 0,125, que es este 1/8, es igual a 1 sobre 10. Perdón, no es 1 sobre 10, es 1 sobre 20, ¿no? Por escribir rápido, voy a perder el hilo. Entonces 1 sobre 20. 1 sobre 20, 1 sobre 20, acá es 1 sobre 20. Logaritmo de 0,5 por t. Muy bien, entonces ya tenemos la variable t que puede ser despejada, ¿no? Entonces este 20 puede pasar a multiplicar. Yo tendría logaritmo de 0,125. Este logaritmo pasa a dividir sobre el logaritmo de 0,5 multiplicado por 20. Este 20 que estaba acá va a pasar al otro lado a multiplicar. Esto es igual a t. Entonces estas operaciones al final de cuentas nos van a permitir encontrar un tiempo de, si no me equivoco, esto es, bueno, a ver, hagan operaciones y me dictan, no estoy muy seguro, creo que era 60. ¿Están a la mano con una calculadora? Gracias, Belén, efectivamente es 60, ¿no? Esto es 60 segundos y listo. Ya hemos resuelto el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá del planteamiento del problema? Para poder entender claramente un problema, lo importante es trazarse esta línea de tiempo, ¿ya? Si tú te trazas fácilmente la línea de tiempo y vas estableciendo los valores de las variables que están en juego en el problema, en los puntos específicos, hacer el planteamiento ya no se vuelve muy complejo. Pero si tú quieres ir directamente a plantear de forma memorizada, tras haber visto algún ejemplo, te va a costar. Entonces la idea siempre es plantearte los tiempos, los puntos. Y generalmente estos problemas están siempre en función a la variación de un valor determinado, puede ser tiempo, pero puede ser temperatura, población, decesos, etcétera, etcétera, en función de la variable tiempo, siempre es del tiempo. Entonces la idea es, por eso, trazarse correctamente esta línea de tiempo, ¿ya? Muy bien, en este problema nos van a hablar de un tópico que está asociado a lo que es caída libre, ¿ya? Entonces, a ver, sacaremos un grafiquito, de un segundo, vamos a sacar un gráfico. Bueno, tenemos este tipo de esquema, ¿ya? Por si alguien no ha visto los videos, tengo un ejercicio parecido a uno de los videos que preparé, ¿ya? Muy bien, nos dicen que una bola cuyo peso es de 2 libras, es decir que tenemos esta bolita. Sabemos que acá su peso va a ser 2 libras, ¿sí? Es arrojada desde una altura de 3000 pies, ¿sí? 3000 pies, 2 libras. Entonces tenemos una distancia, toda esta distancia, ¿sí? En el punto donde empieza tenemos la distancia x0 y acá x va a ser directamente 3000 pies, ¿no? Entonces dice, ¿qué nos dice? A ver, una bola cuyo peso es de 2 libras es arrojada desde una altura de 3000 pies sin ninguna velocidad. Entonces, bueno, acá nos estarían diciendo que la velocidad de arranque en este punto, en un tiempo cero, va a ser directamente cero. En este punto sabemos que también tenemos un tiempo cero que vale cero. ¿Ya? Estamos haciendo ese análisis. Dice, a medida que este va descendiendo, ¿sí? Bueno, acá me falta la coma, la bola se encuentra en contra la resistencia del aire, ¿ya? En contra de la resistencia del aire. Entonces, si bien acá tenemos una fuerza que es equivalente a su peso, que está provocando que el cuerpo empiece a descender, tenemos adicionalmente una fuerza en contraposición, que es la fuerza de resistencia del aire, ¿ya? Y acá nos dicen que la resistencia del aire que es igual, ¿sí?, a B sobre 8. Y nos indican que B denota la velocidad. Entonces sabemos que esta fuerza de resistencia va a ser igual a B
sobre 8. ¿Ya? Donde B denota la velocidad. Esto quiere decir que es la velocidad de la bola en pies por segundos. Ahora nos dicen, encuentren, ¿sí? En el inciso A nos dicen que encontremos el límite de la velocidad de la bola. ¿Ya? Es decir, cuánto máximo va a ser el valor de la velocidad antes, o bueno, en el punto en el que seguramente va a chocar con el suelo. Es el máximo valor de la velocidad, ¿no? Si bien la velocidad podría seguir aumentando, pero hay un factor que es el suelo que impide que eso siga aumentando. Más al contrario, llega al suelo y impacta al suelo y bueno, ahí termina el problema, ¿no? Muy bien, entonces acá es importante también nuevamente trazarnos la historia. Sabemos que en este punto de acá, en esta parte de la historia, sabemos uno, el tiempo es 0, el desplazamiento es 0 y la velocidad inicial es 0. Tenemos 3 valores que contemplar. Muy bien. Adicionalmente tenemos otro punto que vendría a ser este de acá. En este punto sabemos que el desplazamiento es 3000, no sabemos cuánto es el tiempo, ni sabemos cuánta es su velocidad, ¿no? No sabemos cuánto está, lo podemos representar como una velocidad 1, un desplazamiento 1 y un tiempo 1. Entonces, estos dos puntos de la historia hay que analizarlos, ¿ya? Entonces, a este le vamos a llamar el punto B y este va a ser el punto A, ¿ya? En ese sentido, lo que hay que hacer ahora es representar el modelo de la ecuación diferencial, ¿no? A ver si voy bien, a ver si no me equivoco, teníamos la variación de la velocidad en función al tiempo, ¿sí? En un primer problema sabemos que la masa la podemos obtener de la siguiente, ¿no? Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Como estamos hablando del sistema inglés, porque nos están dando en pies, nos están dando en pounds el peso, sabemos que esta gravedad va a ser 32 pies sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces de acá podríamos asumir que el peso es 2, ¿sí? La masa no sabemos cuánto es y la gravedad es 32. Entonces de acá sabemos que la masa es igual a 2 sobre 32, ¿no? Y esto va a ser 1 sobre 16. Muy bien, ya tenemos la masa. A ver, vamos a ir viendo las variables. Tenemos la masa, que vendría a ser 1 sobre 16. La velocidad es una incógnita. Necesitamos también identificar cuánto vale K, si es que lo podemos hacer, K. ¿Ya? Sabemos que la fuerza de resistencia es igual a B sobre 8, ¿sí? Y sabíamos que toda la fuerza de resistencia era toda esta expresión, ¿no? Esta expresión de acá. Entonces de acá podemos asumir que K va a ser igual a 1 sobre 8, ¿no? De esa parte. Bien. Entonces, si replanteamos la ecuación diferencial, nosotros tuviésemos dB de T más K, que es 1 sobre 8, multiplicado por B sobre la masa, que vendría a ser 1 sobre 16, ¿no? Esto es igual a la gravedad, que vendría a ser 32. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos? Ya. Para no entrar en confusión, K, seguramente tal vez algunos se han perdido, K sale de esto, ¿ya? Esta es la fuerza de resistencia, ¿ya? La M aparece tras haber hecho la división. Acá tendríamos una M y dividíamos entre M todo, por eso aparece este M. En realidad K lo sacamos de lo que estoy resaltando de acá. Esta es la fuerza de resistencia, que es directamente proporcional. Si quieres te lo voy a representar de una manera sencilla. La fuerza de resistencia es igual a K por B. Entonces, si representas esto que está marcado con fosforescente, tendríamos igual a lo siguiente. B está bien, y para aquí, si te das cuenta, esto lo podríamos usar como 1 sobre 8, ¿no? Y esto es esto, ¿no? Es esa expresión. Entonces, de acá tú sabes que K es 1 sobre 8, ¿ya? Para que no haya confusión. Esta masa aparece tras haber hecho la división, ¿no? Esto era igual al peso, ¿no? Perdón, esa es fuerza, es igual a masa por aceleración, ¿no? Y de ahí aparece. Muy bien, entonces a partir de acá, ¿ya?
tendríamos que resolver la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, si te das cuenta, quedaría en esto. dB por dt va a ser igual a 16, pasa arriba, 8 pasa abajo, 16 entre 8 vendría a ser a más 2 veces la velocidad. Esto es igual a 32. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación diferencial. Bueno, acá yo ya tengo directamente la fórmula. A ver, vamos a ver si llegamos a esta fórmula. Si se dan cuenta, tenemos una ecuación diferencial que es lineal. Tenemos b y b, y a partir de acá, que me canso de repetir, tenemos y' más p de x por y, esto es igual a q de x, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que esto es p de x y esto es q de x. Bueno, alguien ya me mandó, excelente. Veamos si llegaste a esto, está genial, el que me mandó ya por WhatsApp. Entonces corrobora, ¿ya? Muy bien. Entonces a partir de acá, nosotros sabemos que tenemos que encontrar el factor de integración. Bueno, que en este caso va a ser UDT, que es igual a la exponencial de P de t por dt. Entonces acá tendríamos que esto es igual a e a la exponencial de 2dt. Entonces UDT va a ser igual a la exponencial de la integral de 2t directamente es 2t, ¿no? No hay más. Y a la 2t. Muy bien, entonces hasta ahí tendríamos esto. Y sabemos que ahora la temperatura en función al tiempo va a ser igual a U de t a la menos 1 multiplicado por Q de x por U de t. ¿Sí? Y esto tendríamos que integrar, y acá de la integral tenemos su constante adicional, ¿no? Bueno, entonces reemplazando, deberíamos obtener lo siguiente. Si resolvemos la ecuación diferencial, tendríamos lo siguiente. A ver, t de t va a ser a u de t menos 1, tendríamos e a la menos 2t, ¿no? Por el signo cambiado, e a la menos 2t. Después tendríamos multiplicado por la integral de q de x, que en este caso q de x es 32, por u de t, que es e a la 2t. Bueno, y más la constante de la integración seguramente. Entonces acá tendríamos e a la menos 2t. La integral de 32, bueno, sale 32. La integral de e a la 2t es 1 medio de e a la 2t más la constante, ¿no? Entonces este 32 se va a volver en 16. Y tendríamos 16 e a la 2t con esta e a la 2t. Bueno, no, esto tú seguramente lo vas a hacer con paciencia. Esto cuando entre acá a multiplicarse, porque tenemos dos términos, se va a simplificar. Entonces 32 entre 2 va a ser 16 e a la 2t. Pero, que estamos, bueno, e a la 2t. A ver, algo se me está yendo. Acá tendríamos... Ah, no, ya no hay e a la 2t, ¿no? Directamente. A ver, lo voy a hacer paso a paso, ¿ya? Para que no entremos en conflicto. Tendríamos 32 sobre 2, e a la 2t multiplicado por e a la menos 2t más c e a la menos 2t, ¿no? Entonces, en este punto... Esto con esto se va a ir, va a ser 1. 32 entre 2 va a ser simplemente 16 más c e a la menos 2t. Si reacomodamos, tendríamos que la temperatura en función, pero estamos hablando de, no estamos hablando de temperaturas, ¿no? Pero no importa. En este caso sería la velocidad, ¿no? La velocidad en función al tiempo no es más que c e a la menos 2t más 16. Y efectivamente es lo que hemos buscado. Si el que me mandó por WhatsApp obtuvo eso, pues ya tiene sus 5 puntitos, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos el modelo. Ahora hay que basarnos en el tiempo. Este sería el modelo. Lo que nosotros tenemos que determinar ahora es el valor de la constante, ¿ya? Entonces podemos plantear lo siguiente. Como estamos hablando de la velocidad, sabemos que la velocidad inicial es 0 para un tiempo 0. Eso es en la historia A, en el punto A, ¿no? Si revisamos lo que hemos planteado arriba, tendríamos eso, ¿no? En este punto. Esto de acá, sabemos que la velocidad es 0 cuando el tiempo es 0 en la historia A, al inicio. Entonces, a partir de eso, plantearíamos nuestra ecuación diferencial. Entonces, sabemos que la velocidad es 0. Entonces, esto va a ser 0. 0 es igual a la constante c, e
a la menos 2 veces el tiempo 0 más 16. Muy bien, entonces 2 por 0 va a ser 0. E a la 0 va a ser directamente 1. Entonces acá tenemos 0 es igual a c por 1, que vendría a ser c más 16. Entonces de acá sabemos que c es menos 16. ¿Sí? Hemos encontrado un valor de la fórmula. Entonces en ese sentido sabemos que b de t va a ser igual a 16 menos 16 e a la menos 2t. ¿No? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces continuamos. Bien, continuamos entonces. Como sabemos que la constante es negativa, entonces vamos bien, ¿no? 16. Muy bien. Ahora, este sería nuestro modelo, ¿ya? Para poder representar la ecuación diferencial. ¿Por qué es lo que nos pide? Nos piden el límite de la velocidad de la bola. Muy bien, el límite de la velocidad de la bola. Entonces lo que tenemos que hacer ahora acá, a ver, lo plantearemos bien. El límite de la velocidad de la bola. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que puede alcanzar la bola, ¿no? Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora acá? Para poder plantear el límite, ¿sí? Es decir, tenemos el cuerpo que está descendiendo y tenemos esto que tiene que llegar a impactar al suelo, ¿sí? Sabemos que acá el tiempo es 0 y de acá el tiempo no lo sabemos, es lo que de alguna manera nos tendríamos que plantear. También sabemos que acá el desplazamiento es x es 0 y acá el desplazamiento sabemos que es 3000 pies. No estamos utilizando para nada este dato, ¿no? El desplazamiento. Entonces seguramente este dato nos va a servir para encontrar esa velocidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es plantear esta velocidad en términos del desplazamiento. Sabemos que la velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo. Pero como estamos hablando de ecuaciones diferenciales, sabríamos que la velocidad también sería la variación del desplazamiento en función al tiempo. Entonces vamos a plantearnos de esta manera para poder utilizar los datos del desplazamiento. Entonces yo tendría la variación del desplazamiento en función al tiempo, que es la velocidad, es igual a todo esto, porque esto es la velocidad. Entonces todo esto vendría a ser igual a esto. Entonces yo tendría 16 menos 16 e a la menos 2t. Entonces habría que resolver esta ecuación diferencial. Ahora, resolver esta ecuación diferencial no es difícil. Si te das cuenta, toda esta expresión está en función de t. Entonces lo que podemos hacer es simplemente dejar de x por este lado y yo paso todo este término, 16 menos 16 e a la menos 2t, y lo multiplico por dt. Entonces resolver esto no es difícil, es una integral. Acá yo tuviese directamente x de t, esto es igual a la integral de 16, vendría a ser simplemente t, ¿no? Por 16, ¿no? Entonces tendríamos 16t menos la integral de 16, ¿sí? La integral de e a la menos 2t tendría menos 1 medio, ¿no? Menos 1 medio multiplicado por e a la menos 2t, ¿no? Esto está saliendo de acá, de la integral de e a la menos 2t. La integral de e a la menos 2t sería menos 1 medio e a la menos 2t. Entonces, esto de acá con este signo se simplificaría seguramente. Entonces tendríamos, bueno, no es que se simplificaría, se volvería positivo. Tendríamos x de t va a ser igual a 16t. Sí, estamos bien, 16t más 16 entre 2 va a ser 8 e a la menos 2t. Entonces ahí tenemos ahora una fórmula que nos permite representar el desplazamiento en función al tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué
¿Por qué necesitamos encontrar esto? No sé si en algún lado se me ha ido algo. A ver, vamos a ver enseguida esto. Pero a ver, ¿de qué nos va a servir encontrar eso? Nosotros sabemos que el desplazamiento va a ser 3000, ¿sí? Y la pregunta es, ¿en qué tiempo? Si nosotros encontramos el tiempo, seguramente vamos a poder encontrar la velocidad, ¿no? Porque si nosotros encontramos el tiempo en el que el cuerpo alcanza los 3000, ¿sí? Vamos a poder reemplazar acá ese tiempo y encontrar esa velocidad, ¿no? Entonces, el planteamiento tendrías que hacértelo tú, porque es lo que nos piden, ¿no? A ver, ¿qué es lo que adicionalmente qué más nos piden? El límite de velocidad y el tiempo requerido para que la bola impacte al suelo. Bueno, entonces no hay problema. Entonces, a partir de acá, tú sabes que 3000 va a ser el desplazamiento máximo y la pregunta es ¿en qué tiempo? Entonces tendría 16t más 8e a la menos 2t. Ahora, de esta fórmula que acabo de deducir, jóvenes, es difícil despejarte, si te das cuenta. Es complicado, ¿no? Es re complicado. Este tipo de problemas los puedes resolver con aproximaciones, es decir, podrías darle un valor a t de tal manera que si tú reemplazas, por decir, si tú asumirías que t vale 50, a prueba de error, adivinando, por decir, tendrías que multiplicar 16 por 50 más 8 veces e a la menos 2 por 50. Y si este valor se te aproxima a 3000, entonces vas por buen camino. Si se dispara, pues tendrías que ir nuevamente intentando. Eso es a prueba de error. Entonces, con esta fórmula nosotros deberíamos poder encontrar el tiempo, ¿no? El tiempo en el que el cuerpo alcanza los 3000 unidades de desplazamiento para llegar e impactar al suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Una manera es esa. Otra manera es graficar, ¿ya? Si tú graficas, si tú alguna vez has utilizado un graficador, vas a ver que la gráfica de esta función es algo parecido a esto, ¿no? Es más o menos parecido a esto. Te doy de tarea, ¿sí? Para que tú hagas la gráfica. Entonces, por puntitos, ¿sí? A los que quieran hacer y ganarse puntos en esta clase, ¿sí? En el transcurso de unos 15 minutos pueden buscarse algún graficador en línea, o si si alguno de ustedes está utilizando MATLAB, puede introducir esta fórmula y graficarla. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú vas a asumir que este valor va a ser el tiempo y esto de acá para ti va a ser el desplazamiento. Entonces, acá tú tienes puntos, puntos, puntos. Lo que vas a combinar es, ¿en qué punto, ¿sí? Podríamos colocar a escala, que podría ser esto 1000, esto podría ser 2000 y esto de acá 3000. Entonces, si tú buscas este punto que vale 3000, acá vas a encontrar el punto específico para que valga t. ¿Ya? ¿Sí? 187.5. Ya, gracias. Bueno, ya su compañero sí lo calcula excelente. A ver, si sería 187.5, a ver, veamos. Voy a agarrar la calculadora. A ver, redondearemos. 187 es casi aproximadamente 187.5 vendría a ser 188. Si 188 lo redondeamos a 190 y lo multiplica 190 por 16. A ver, directamente multipliquen cuánto es 16 por 187.5. Calculadora. Tendríamos 187.5 multiplicado por 16, que es 3000, ¿no? Sí, efectivamente su compañero tiene razón, es 3000. Ahora, si ese valor nos da exacto, ¿ya? Ahora quiero que un poquito deduzcan lo siguiente. Su compañero, si lo ha hecho a prueba de error, excelente. Ahora, quiero que deduzcan lo siguiente. Esta parte de la expresión, si se dan cuenta, por criterio, es igual a esto. 8 dividido entre e a la 2 por el tiempo, ¿no? 2 veces el tiempo. Este signo, ¿sí? Hace que este miembro de la multiplicación baje abajo, ¿no? Si tú agarras e por
2 elevado a la, pero e elevado a 2 por 187.5. Si tú haces esta operación, recuerda que estás elevando a un exponente grande. Entonces este valor te va a dar grande, un número bien grande, grandote. Si tú divides 8 entre un valor grande, esto casi, si haces la operación, casi va a ser 0. Casi va a ser 0. Entonces te queda directamente esto. Entonces si tú divides 187.5 por 16, te da directamente los 3000. ¿Ya? Y el otro valor que te pido en el problema, ¿no? Creo que me desvié, me salté mucho. El otro valor que te piden en el problema es el límite de la velocidad de la bola. Es decir, cuánto va a alcanzar como máximo la bola. Entonces con este tiempo tú ya puedes reemplazar en el otro valor, ¿sí? En la otra fórmula. Entonces acá en la otra fórmula que habíamos deducido, en esto de acá, tú sabes que el tiempo en ese valor, lo introduces ese valor máximo y ese va a ser la velocidad máxima.